Bueno, quisiera compartirles algo hoy rápidamente porque creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y una de las palabras más importantes que yo he leído en la Biblia y que anima mi corazón, que llega a mi corazón y me dice mucho más y mucho más y mucho más. Creo yo que la historia más predicada de la historia, de esta historia, los que llevan estadística desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy, se dice que de cada 10 prédicas, por lo menos 3 o 4 son de David. La historia de David tiene muchas áreas en las cuales predicar. Y dicen que es una de las historias de las cuales más se predica. Dicen que esta historia se predica más que hasta la misma historia de Jesús. Pero tiene una historia bien impactante David, porque pienso yo que David es alguien más como cada uno de nosotros. Creo que Dios manifestó en David a cada una de las personas que de una u otra forma para esta sociedad no calificamos, para esta sociedad no somos suficientes, te faltó más. Tal vez te graduaste en una carrera, pero donde estás trabajando te dicen, no, te tocan hacer 2 posgrados, 3 maestrías para que seas calificado. Puede muchas cosas en las cuales en esta sociedad no se califica. Hay gente que estudia para tratar de conseguir la aprobación de las personas que lo rodean y nunca llega esa aprobación. Nunca la gente dirá, wow, sí, ya lo alcanzaste. No, nunca se llega a saciar eso. Y las personas que dependen mucho de la aprobación de otros son personas que en algún momento en su corazón dejan el rencor, hay frustración, son como resentidos de la vida. Son personas que de repente están pendientes de otras personas que cuando algo se le ve que se va bien, apuestan al fracaso de las demás personas, a que no le funciona. Y David era uno así. David no apostaba a ningún fracaso, pero David lo habían destinado a un fracaso. En las costumbres judías, en la familia, los hombres que eran de la tribu de Judá, los hombres eran guerreros. Ellos desde pequeños se entrenaban con la espada, la lanza, la flecha. Y las mujeres de esta familia se encargaban de cuidar las ovejas. A David lo tenían cuidando las ovejas. O sea, su mismo papá y sus hermanos menospreciaron a David desde que era un niño. Lo tenían haciendo un trabajo que era de niña. Lo tenían cuidando las ovejas. David era alguien que desde que era muy pequeño no calificó. De repente su papá, viendo sus otros hijos, tenía 7 hermanos, y cuando veía a sus otros hijos, veía que los hijos eran grandes, eran fuertes, eran diestros para la guerra, y de repente veían a David que no. La Biblia, cuando habla de las cualidades físicas de David, lo único que decían que era bonito. Y de repente eso fue lo que vio su papá. Y era alguien como menospreciado. Pero cuando hoy en día se habla la historia de David, se habla de un matagigante. No se habla de un debilucho, no se habla de alguien que no calificó, no se habla de alguien que no le funcionó la vida, no se habla de alguien que no, se habla de un matagigante. Y yo quiero invitarte a que a la persona que tengas a tu lado le diga, hola, ¿cómo estás? Yo sé que conoces el nombre de la persona que está a tu lado, pero dile, hola, ¿cómo estás, matagigante? Dile así, no le digas el nombre, hola, ¿cómo estás, matagigante? Mata gigante, estamos matando gigantes. Entonces mire esto, le voy a decir por qué. Porque Dios nos llamó para que nosotros no viéramos el gigante. Más que un gigante está Dios, es más grande que un problema. Dios es más grande que una situación. Dios es más grande que una circunstancia. Pero ¿sabes qué? En la historia de David te va a enseñar varias claves, varios secretos, varios códigos que te van a llevar a pensar como un mata gigante. Y la cosa número 1 es que David buscaba a Dios en la intimidad. Nadie lo sabía, solo lo sabía él. Ni su papá ni sus hermanos sabían cómo David buscaba a Dios en la intimidad. Los historiadores y arqueólogos que han hecho los estudios de los salmos dicen que más de la mitad de los salmos de David fueron escritos cuando él era pastor. Por eso es que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo escribió él siendo un niño, pastoreando ovejas. O sea, él tenía una comunión profunda con Dios, pero nadie lo sabía. Y cuenta la historia
que Dios le dijo al profeta Samuel: llegó el momento que se unja un nuevo rey para Israel. Y tienes que ir hasta allá, hasta la casa de Alí y de su familia y de su casa sacarás el nuevo rey. Llegó el profeta Samuel allá, y cuando llegó, vio el primer hermano de David. Dice la Biblia que cuando vio ese hombre, que era grandísimo, que todos los hermanos hablaban que era un guerrero, que mataba gente, el profeta dice: listo, tráemelo para acá, que este es el nuevo rey de Israel. Y cuando saca el aceite, Dios le dice: no, este no es. Entonces dice: no, ¿cuál es el segundo? Porque en las costumbres judías, el hijo mayor siempre era el heredero de la bendición. Entonces dice: bueno, Dios dice que este no es, tráigame al segundo. Cuando ve al segundo, dice: no, ya, este sí es. Y cuando saca el aceite, Dios le dice: ese no es. Y así sucesivamente fue con todos los hijos. Y cuando terminó con todos los hijos, y Dios le dijo que ninguno era, Dios le dijo una palabra. Dios le dijo al profeta Samuel: es que no mires la apariencia, porque yo no veo la apariencia. Yo veo lo que está en tu corazón. Yo no sé si usted aquí está entendiendo. Yo no sé si usted lo está viendo a través de internet y está entendiendo. Pero Dios no está viendo lo que la gente ve al frente. Dios no está viendo lo natural. Dios está viendo tu corazón. Dios sabe el potencial que Él puso dentro de ti. Y solamente tienes que creer que Dios no está viendo apariencia. Dios no está viendo apariencia. Dios ve lo que Él ha depositado dentro de ti. Y así le dijo: yo veo lo que está en su corazón. Y el profeta le dice: pero no hay otro. Y por allá se acuerdan: ah, sí, está David, pero él está muy lejos. Él es el que cuida las ovejas. No creo que Dios haya pensado en él. Y dice la Biblia que el profeta dijo: tráelo. Y cuando lo trajeron, Dios le dijo: ese es. Y ungieron a David. Escúchame bien, dile que está al lado: hola, mata gigante, esto es para ti. Esto es para el mata gigante. El mata gigante tiene que entender que ante todo, antes de enfrentarse a un gigante, antes de enfrentarse a una circunstancia, antes de enfrentarse a una situación, primero tienes que estar ungido. Y yo quiero decirle algo a usted que está aquí sentado hoy: usted está ungido porque ya Dios dio la promesa. Dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros por el resto de la vida y que nadie nos podría separar. El Espíritu Santo está depositado en ti. Estás ungido, estás lleno de la presencia de Dios. Y lo primero que David tuvo, esta situación del ungimiento de David, fue una situación que no dice exactamente en la Biblia cuánto es, pero se calcula que fue entre los 12 y los 16 años. Y David ya estaba ungido. Y de repente llegó la situación que Israel estaba en guerra. Y había un gigante que tenía 40 días humillando al pueblo de Israel, que se paraba todos los días y decía: uno solo que pelee en contra de este gigante, y si ganan la batalla, todo el pueblo de los filisteos se le entregan a Israel. Uno solo. Y el gigante salía todos los días, y dice la Biblia que maldecía a Israel. Y todos los soldados de Israel, los que estaban calificados, los que la gente decían que eran grandes, que eran fuertes, que eran buenos para la batalla, es más, el rey de Israel, dice la Biblia que las doncellas le tenían una canción, se llamaba Saúl, y le cantaban: Saúl mató a 1000, que era el mejor guerrero. Estaba asustado. Todos le temían al gigante. Medía aproximadamente entre 3,80 a 4 metros de altura el gigante. Y todos estaban asustados. Pero mandaron a David a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando lo enviaron a llevarle comida a sus hermanos, él se consiguió el gigante. Él se consiguió la circunstancia, él se consiguió la situación. Y mientras todos tenían miedo, ni siquiera David miró al gigante. David no miró al gigante. ¿Sabe lo que preguntó David? Hey, ¿qué está dando el rey para ganarle a ese tipo? David nunca miró al gigante. David no le importó quién era el tipo ni qué decía. Lo primero que preguntó, que cuál era el botín, cuánto iban a pagar para ganar a ese tipo. David nunca vio una circunstancia difícil porque David sabía en quién había creído. David había sido ungido para ser rey y todavía no era rey. Él sabía que hasta que no se cumpliera la promesa del rey, él no iba a morir.
Y él entendía cuál era el poder de Dios. Mire lo que molestó a David. Dijo, ¿cómo un incircunciso, un hombre fuera de la gracia, un hombre fuera del ungimiento, viene y humilla al pueblo de Israel? Yo quiero decirte algo. Llegó el momento que comiences a pensar como un matagigante. Las circunstancias difíciles están, los procesos están, las situaciones complicadas están, pero también está Dios, y Dios es más grande que cualquier situación. Hay situaciones que están al frente de ti que las ves imposibles, pues Dios es el Dios de lo imposible. Hay situaciones que están delante de ti que ves que es impasable, pero Dios es más grande que la situación. Dios es más grande que tu circunstancia. Dios es más grande que cualquier cosa que se coloque delante de ti. Y David lo vio. ¿Sabe que yo veo muchas cualidades en David? Y la primera cualidad es que primero fue ungido. Y después que una persona ungida tiene una situación difícil, va a vencer sus circunstancias, va a vencer su gigante. Nosotros prestamos atención a las tormentas, a las circunstancias, a las situaciones. Yo no sé qué nombre le quieres poner a tu gigante, pero tu gigante puede ser tu familia, tu gigante puede ser tu matrimonio, tu gigante puede ser tu salud. Dios es más grande que tu gigante. Dios es más grande que tu gigante, y detrás de vencer ese gigante siempre hay un botín, siempre hay una recompensa. Dios lo prometió, hay recompensas para ti. Dios lo prometió. Hoy domingo podías estar en una playa disfrutando con tu familia, pero estás en iglesia, hay una recompensa para ti. Dijo Jesús en el libro de Mateo, dice la Biblia que dijo, aquel que deja padre, madre, hijo, casa por causa de mí, yo le daré 100 veces más en esta tierra y en el cielo la vida eterna. Siempre hay una recompensa. Siempre hay un botín. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando David se presentó delante del rey, el rey le dijo, ¿y cómo piensas tú ganarle? Y David dijo algo que para la gente es irrelevante. Pero David dijo, bueno, mira, yo cuando estoy allá en el campo con las ovejas y un león viene a comerse una de mis ovejas, yo persigo al león, le arranco la oveja de la boca y le parto la mandíbula. Yo no sé si ustedes han estudiado la presión que tiene un león en las mandíbulas. Y David decía que le partía la mandíbula a un león y se enfrentaba a un león. De repente lo están viendo como un campesino. Pero yo pudiera decirle a ustedes que si ustedes me encierran aquí, en este espacio, y ustedes me ponen a escoger, ¿con quién preferís que te encerremos? ¿Con un gigante para que te matéis con él o con un león? Yo le digo la verdad, yo le tengo más miedo al león que a un gigante. Las batallas que David había vivido en el campo eran más difíciles que la de enfrentar a ese gigante. Y el rey le dijo, ponte mi armadura, es la mejor armadura, estaba hecha con los mejores metales, y David se la colocó. Y sabe que David se desprendió porque no podía ni siquiera caminar. Llegó el momento que tú seas un matagigante, pero para poder enfrentar un problema, una circunstancia, tienes que soltar ese peso que traes de atrás. Hay personas que hace mucho tiempo pasaron situaciones que causan en su corazón dolor, rencor, que ponen en su corazón todo el tiempo esos recuerdos que te hacen desfallecer, que no has olvidado aquella vez que te hicieron esto, que no has olvidado aquella vez que tu familia te hizo eso, que no has olvidado cuando tu papá te decepcionó, que no has olvidado. Y esas situaciones que te pesan, que están encima de ti, que son una carga, no te van a dejar vencer al gigante. David se desprendió de algo que le pesaba. David no podía con esa armadura, la soltó y se fue en contra del gigante. Y aquí tenemos una segunda cualidad. Escucha esta cualidad. La Biblia no dice que el gigante se vino en contra de David. La Biblia dice que David se fue en contra del gigante. El verdadero matagigante no le huye al problema. El verdadero matagigante no le huye a la circunstancia, no le huye a la situación, no le huye a nada. El verdadero matagigante se va hacia el problema, se va hacia la situación, va a enfrentar su problema porque sabe que tiene una victoria garantizada. Y dice la Biblia, lo puede leer, que el gigante tenía una malla de acero desde su cuello hasta su cintura, que tenía protecciones de bronce sobre el muslo, protecciones de bronce sobre sus, no sé, canillas será, no sé cómo sería la palabra técnica. Estaba protegido. Pero ¿sabe qué? Él podía estar protegido contra lo que sea, pero no tenía protección contra la roca.
Dice la Biblia que Jesús es la roca inconmovible. Escúchame bien, yo no sé cuál es tu gigante, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu circunstancia. Y esa situación, ese gigante está protegido, pero no está protegido contra la roca que es inconmovible. El gigante no tiene protección contra Cristo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Él pelea la batalla por ti. Dice la Biblia, Él peleará por ti. Él peleará por ti. El que pelea por ti hasta hoy no ha perdido una batalla. Yo quisiera decirte hoy que la circunstancia que estaba presentando David me gusta mucho. Porque David le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Escúchame bien, yo no sé cuál es tu circunstancia, tu situación. Viene la circunstancia en contra de mí, pero yo voy en el nombre de Jehová. Viene la situación en contra de mí, pero yo voy en el nombre de Jehová. Vienen los problemas en contra de mí, pero yo voy en el nombre de Jehová. Vienen todas aquellas cosas que me quitan la paz en contra de mí, pero yo voy. Él viene, pero yo voy. Él viene, pero yo voy. Yo creo lo que dice su palabra. No sé lo que te está pasando y no sé si viene contra ti, pero yo voy. Dígale a su problema, viene contra mí, pero yo voy. Y yo voy en el nombre de Jehová. Y yo no voy a perder porque Dios dijo que yo era más que vencedor. Esto solamente lo entiende un matagigante. Estas son cosas que no las puede entender una persona que no está bajo el pacto. Se lo dijo David, ¿cómo es incircunciso? ¿Cómo ese hombre viene a hablarle así a los guerreros del reino celestial? Es incircunciso. Para David era una humillación que un tipo como ese, sin importar el tamaño que tuviera, estuviera blasfemando en contra de los ejércitos de Jehová. Porque él sabía el pacto que él tenía. Y el pacto que tenía él lo tienes tú. Y el pacto que tenemos nosotros hoy es 1000 veces mejor que el que tenía él. Porque si usted lee la Biblia, dice la Biblia que el Espíritu Santo bajaba, hacía que el profeta hablase y se iba. Que el Espíritu Santo bajaba, pasaba una situación y se iba. Pero ya vino el pacto en Cristo, un pacto mejor que dejó el Espíritu Santo con nosotros. Que está todos los días en tu vida, que está todos los días en tu casa, que está todos los días en las circunstancias que tú vives constantemente y no te dejará. El pacto de nosotros es mucho mejor que el de David. David hablaba mucho mejor que nosotros. El gigante viene con su malla de acero, viene, pero no viene protegido contra la roca inconmovible. No viene protegido. Y ¿sabe qué me gusta? Mire lo que me gusta. Yo solo voy a leer exactamente como lo dice la Biblia. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 y dice: entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire cómo lo dijo David. No dijo, y que Jehová te va a entregar, no sé qué día, pero yo sé que vas a caer. No, dijo hoy. Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Yo no sé cómo es tu circunstancia, yo no sé cuál es tu situación, pero la respuesta de Dios para ti no es mañana, no es tal vez tal día, no fue en el pasado, no será en el kairos de Dios, será en el ya de Dios, en el momento de Dios. En un momento Moisés subió al monte y cuando estaba al monte le dijo Dios, yo voy a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él le dijo, cuando yo vaya hasta el frente del faraón y me pregunte quién te ha enviado, quién le diré yo que me envió. Y Dios le dijo, el yo soy. Escúchame que ahí viene un código poderoso, el yo soy. Mucha gente afirma que Dios le dijo el yo soy porque los humanos no tenemos poder en nuestra boca para nombrar a Dios. Pero me gusta más lo que piensa otra corriente doctrinal, que Dios le dijo, cuando tú vayas allá tú le vas a decir el yo soy. O sea, el Dios del ya. Ya Dios hace mucho tiempo le había dado la promesa que iba a liberar a Israel, pero le dijo el yo soy. Él no le dijo el yo seré. Él no le dijo el yo fui. Él le dijo el yo soy. El Dios del ya. El Dios de la respuesta del ya. Hay una respuesta de Dios para ti ya. Hay una respuesta para tu circunstancia ya. El yo soy está contigo. David le dijo, hoy mismo el Dios de los cielos me entregará en tus manos. Hoy mismo cortaré tu cabeza. Escúchame esto. David conocía tanto lo que Dios le había depositado en él, que David lo que tenía era una honda y piedra, y con una piedra y una honda no se puede cortar una cabeza.
David ya tenía el plan de cómo iba a matar al gigante. David sabía lo que iba a suceder. Porque dice la Biblia, mucha gente dice, no, que David mató a Goliat con una piedra. No lo mató con la piedra. David le pegó con la piedra en la frente, aturdió al gigante. Con su propia espada cortó la cabeza. O sea, David le dijo, hoy mismo cortaré tu cabeza y lo daré a las aves rapaces y a los animales del campo para que se la coman. O sea, David ya sabía todo lo que iba a suceder. Dice la Biblia que David tomó 5 piedras. Mucha gente dice, no, tomó 5 porque si fallaba con una agarraba a otra. No, no. Era que ese gigante tenía 4 hermanos más gigantes. Y David estaba preparado para matarlos a los 5. A la final, si usted lee toda la historia de David, David como rey fue muchas veces a la batalla y los fue matando uno por uno. David personalmente mató al gigante Goliat, pero sus guerreros ya no le tenían miedo a los gigantes después que vieron a David matar gigantes, que Jonatán mató uno y otros de sus guerreros fueron matando los otros 4 gigantes. Yo quiero decirte algo hoy, tú eres un matagigante. Tú eres un matagigante, no importa las circunstancias que tú tengas delante de ti. Las circunstancias que tú tienes delante de ti no es más grande. No es más grande que un gigante. Cuando la unción de Dios fue derramada sobre ti, lo primero que Dios cambió fue tu identidad. Lo primero que Dios cambió fue tu identidad. De repente antes te decían Arturo el de los carros. Ahora es Arturo el ungido de Jehová. Arturo el hijo de Dios. Lo primero que Dios va a cambiar en nuestras vidas, nuestra identidad. En un momento David era el pastor de ovejas y en un abrir y cerrar de ojos era el ungido de Jehová. Después que Samuel ungió, él era el ungido para ser el rey. Dios va a cambiar tu identidad. Tú tienes que creer la identidad que Dios dijo de ti. La identidad que Dios depositó en ti, tú la tienes que creer. Eres hijo de Dios, eres real sacerdocio, eres linaje escogido, eres pueblo adquirido por Dios, eres hijo del rey. Pero solamente tú reconoces la identidad que Dios te dio y crees en esa identidad. Los grandes ungidos, porque David fue ungido, ¿verdad? No solamente están en los púlpitos, la gente a veces piensa que no, el predicador está ungido. No, no, no. Los grandes ungidos también se sientan. Los grandes ungidos también ministran a su familia. Los grandes ungidos también están en sus casas bendiciendo a sus hijos, su esposa. Los grandes ungidos están en todas partes. Usted es un gran ungido de Jehová. Escucha bien lo que dice la Biblia. Dios no te va a entregar desafíos si primero no te ungió. Y el desafío que tú estás viviendo hoy, las circunstancias que tú estás viviendo hoy, para Dios no es nada. Él la va a resolver. Las circunstancias que tú estás viviendo hoy, Él la va a resolver. Todo proceso es pasajero. Y sabes, esto es como una película. Esto es como una película. Pero tú estás sentado viéndola con Dios aquí al lado. Dios la conoce toda, tú no. Y de repente cuando usted está viendo una película, voy a poner una de las más fantasiosas que yo creo que hay. Rápido y Furioso. Y el carro brinca de un edificio hacia otro edificio y te dice, se va a caer ese carro. Y el que la vio te dice, ya vas a ver que no se cae. Entra para el otro edificio. Así es Dios. Usted está preocupado, pero Él sabe el final de la historia. ¿Y sabe qué? El final de tu historia es victoria. El final de tu historia, el proceso pasa. En el final de tu historia no hay más nada. Victoria, victoria. Escúchame bien. Tú eres un matagigante, tú eres un guerrero. Yo quiero llevarlo como a otro idioma, a otro lenguaje. Tú estás entrenando. Voy a aprovechar que hay deportistas aquí. Tú estás entrenando con tu equipo para ir a un mundial. Pero si tú te pones, no sé, en Centroamérica le dicen mejenga, o cuando es un juego así, en Venezuela le dicen caimanera, un juego que es amistoso, te pueden lesionar y te puedes perder la preparación para ir al mundial. ¿Sabe qué? Esto es una situación que todo el mundo la ha visto. En todos los deportes. Cuando un equipo va a jugar un partido un día anterior, descanso. Descanse. Llegó el momento que descanse. No importa las circunstancias que tenga al frente, descanse en Dios.
Descansa en Dios. Descansa en Dios. Tienes que estar preparado. Descansa en Dios. Hay algo que Dios prometió para tu vida. Y pase lo que pase, se va a cumplir. Dios no necesita que nadie le dé permiso para que Él cumpla lo que Él prometió en tu vida, en tu casa. La bendición sigue estando ahí. Tú eres un mata gigante. Tú eres un mata gigante y esa circunstancia, esa situación nunca va a ser más grande que Dios. No importa lo grande que tú la veas, no es más grande que Dios. No es más grande que Dios. Y Dios te colocó aquí para que tú fueses bendecido y tu familia, tus hijos hereden. Arturo, el proceso que tú viviste de tu infancia, tus hijos nunca lo vivirán. David vivió su proceso. David le tocó estar en el campo, David le tocó ser humillado, David le ganó la batalla al gigante y después lo persiguieron. El rey lo perseguía para matarlo. Pero sabes que sus hijos no. Sus hijos nacieron en el palacio. Sus hijos disfrutaron de las bendiciones. Los hijos de David no vieron proceso. Vos viste el proceso y tus hijos heredarán. Tú viviste un proceso para vivir en bendición, pero tus hijos van a heredar la bendición. Ellos no van a vivir los procesos que tú viviste, porque eso Dios lo ha prometido.